Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí nuevamente en este su canal que es Unción del Espíritu. Bueno, esta sería la cuarta parte de nuestro tema titulado y llamado Los dos testigos. Vamos a iniciar con esta cuarta parte. Ya saben que nos habíamos quedado en la tercera parte de quién era el primer testigo, ¿verdad? Y conforme a la Biblia vimos que nos da referencia que es Elías. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el segundo ungido tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plagas, ¿verdad? Y cuantas veces quiera. Respecto a esta característica, con certeza nosotros pensamos que se refiere a Moisés, siervo del Dios Altísimo, ¿verdad? Los milagros que este segundo testigo va a hacer durante la gran tribulación serán los mismos, y suponemos que es Moisés por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Serán los mismos milagros que hizo antes en su primer estadía aquí en la tierra, o cuando estaba con los israelitas, porque la Biblia dice que hará los milagros similares, parecidos, incluso iguales a los que realizó en Egipto Moisés, ¿verdad? Entonces por eso de ahí deducimos que el segundo testigo es prácticamente Moisés. Analicemos ahora las 10 plagas, por ejemplo, que por el poder de Dios realizó Moisés, y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 7, versos del 14 al 18, que dice de la siguiente forma: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. O sea que apestarían las aguas del río, ¿verdad? Del río Nilo. Este es el ejemplo de la primera plaga que afectó las aguas del río Nilo, así como las cisternas y los cántaros, mis hermanos, que eran los depósitos donde los egipcios acumulaban el agua que les servía para beber. El milagro que realizó Moisés en esta lectura de la Biblia vemos que es de convertir el agua en sangre, una de las 10 grandes señales o plagas que Moisés ejecutará cuantas veces quiera durante la segunda estancia sobre la tierra. Al igual que la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la muerte del ganado, por ejemplo, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de las langostas, de tinieblas y muerte hacia los primogénitos, que fue una de las más terribles plagas que vinieron a través de Moisés, de parte de Dios, a través de la vida de Moisés, ¿verdad? Cuando estaban en Egipto los judíos. Esto será para que aún durante la gran tribulación la gente proceda al arrepentimiento. Cuán grande es el amor de Dios, que aún durante este terrible periodo dará oportunidad, ¿verdad?, de salvarse a los que se hayan quedado después del arrebatamiento de la iglesia, claro está, pero que todavía no se hayan dejado poner el sello de la bestia, porque sabemos que todo aquel que haya sido sellado por el 666, que es el número de la bestia, prácticamente ya no tendrá ninguna salvación, ¿verdad? Sin embargo, esta oportunidad no será nada fácil, ya que deberá pagarse con sufrimiento, y finalmente en algunos, y yo creo que en muchos casos, finalmente se tendrá que pagar con la vida misma. No como ahora que estamos en el tiempo de la gracia, que solamente nos cuesta creer en nuestro Señor Jesucristo, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, predicar su santo evangelio, vivir en santidad, etcétera y etcétera, ¿verdad? Cuando Moisés murió, mis hermanos, Dios personalmente lo enterró, y se dice que hasta ahora nadie, ninguna persona, ningún hombre sabe sobre el lugar exactamente donde fue enterrado Moisés. Esto, por ejemplo, lo leemos en Deuteronomio capítulo 34, su verso 5 al 7, que dice de la siguiente forma: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea que Moisés vivió con una fuerza impresionante, ¿verdad? Una fuerza de tal vez de un hombre joven. Pero Satanás, mis hermanos, sabía el lugar, o tal vez andaba espiando, o no sé, déjenme especular cosas. Probablemente estaba esperando, ¿verdad?, que esto sucediera, porque obviamente Satanás sabía que esto iba a suceder, de que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida y que prácticamente tenía que partir con el Señor. Entonces Satanás, a la hora que Moisés muere, él trata de robar el cuerpo de Moisés. Él tenía gran interés en robar el cadáver de Moisés para que no retornase, según algunas teorías, aclaro, para que Moisés no retornase en el tiempo de la gran tribulación. O algunos dicen que también Satanás podía utilizar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo judío. O también algunos dicen que Satanás podía utilizar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Dios de alguna forma, que le siguieran, pero simplemente no era Moisés, ¿verdad? O sea, hay algo extraño ahí, porque hay varias teorías y la verdad tendríamos que profundizar más en el tema para explicar cada una de estas teorías. Pero lo que es cierto es lo que estamos mencionando aquí, que Satanás tenía gran interés en robar el cadáver de Moisés para usarlo obviamente en planes maléficos, ¿verdad? Esto para confundir a la gente, probablemente engañarla y guiarla a la perdición, obviamente. Y tal, ¿verdad? Como se presentará el falso profeta. Algunos dicen que esta era la cuestión del por qué Satanás quería robar el cuerpo de Moisés, porque también el falso profeta va a usurpar el lugar de Elías, ¿entienden? Haciendo descender el fuego del cielo, ¿verdad? Entonces este era como que un plan orquestado de Satanás para echar a perder este plan de parte de Dios. Pero sabemos que obviamente nunca lo logró y nunca lo ha podido lograr y nunca lo podrá lograr. Entonces Judas 1:9 dice, por ejemplo: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, cuando Satanás trataba de robar el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel peleó con él para quitarle el cadáver de Moisés, y de hecho se lo arrebató, ganándole la batalla. Pero aún así, el arcángel Miguel nunca pronunció juicio contra Satanás, sino que, actuando bajo el mandato del Señor, del Dios todopoderoso, del Dios verdadero, y respetando sus tiempos, le dijo: el Señor te reprenda. Sabemos claramente que el enemigo tiene un tiempo para su juicio y destrucción, y obviamente el juicio viene de parte de Dios, ¿verdad? Ese es el tiempo de que le pertenece y corresponde a nuestro Dios, el cual Miguel conoce, y por eso él no se atrevió a decir palabras de juicio contra Satanás. Y no es que el arcángel Miguel no haya podido con Satanás, como algunos creen, sino que claro está que el juicio, que Miguel respeta los tiempos de Dios, y que el juicio y los tiempos de Dios le corresponden y le pertenecen únicamente al Dios todopoderoso. La muerte de los dos testigos. ¿Cómo será la muerte de los dos testigos? Bueno, vamos a entrar en este punto. La Biblia dice lo siguiente, hablando de la muerte de los dos testigos. Dice Apocalipsis 11, capítulo 11, versos 7 y 8, dice: cuando estos dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, una vez acabada la misión de estos dos testigos, Dios va a permitir que el enemigo se levante contra ellos, y de hecho los va a poder tocar al nivel que los va a matar. Y sigue diciendo la Biblia: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Terminado el tiempo, mis hermanos, de la consigna de estos dos testigos, que es, como ya se dijo, de 3 años y medio, el anticristo hará guerra contra ellos y va a matarlos. Sus cadáveres estarán en el centro de la ciudad de Jerusalén, que es la capital de Israel, obviamente. La palabra de Dios compara esta ciudad con la antigua y destruida Sodoma,
porque hasta hoy en día ha abundado la perversidad, incluso en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que es el pueblo judío. Podemos ver cómo muchos de ellos se han hecho homosexuales. De hecho, hay una gran comunidad ahí de homosexuales, y de hecho se destacan mucho por los cambios con cirugía plástica y demás cosas que le han hecho a sus cuerpos, ¿verdad? Estos homosexuales se dice que son los más adaptados a transformar el cuerpo de hombre a mujer. Por eso se les llama homosexuales, ¿verdad? Porque ellos quieren cambiar de sexo, para explicarlo de alguna forma, y se dice que ellos son los que más estética han tenido para realizar este tipo de actos. Y los judíos han aumentado lamentablemente esta comunidad homosexual o LGBT allá en Israel, tanto que quieren nombrar a Israel como la capital mundial del homosexualismo, por si usted no lo sabía. De ahí el sentido espiritual que menciona la Biblia, ¿verdad? De que la ciudad es parecida a Sodoma. Esto es porque el espíritu de sodomía, que desvía las preferencias sexuales en la humanidad, se está destacando en Jerusalén y se está proliferando en Jerusalén de una manera terrible. Mire, hermano, la Biblia también ha comparado a la ciudad de Jerusalén con Egipto por dos características de este antiguo imperio, que es el imperio egipcio, ¿verdad? Uno sería la opresión hacia el judío que ha creído en Jesús como el Mesías, y la idolatría que también desde hace mucho tiempo, este sería el segundo punto, y también la idolatría que también desde hace mucho tiempo se ha practicado en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Prácticamente nosotros sabemos, y si estudiamos un poco la historia del pueblo egipcio, descubrimos que ellos prácticamente son adoradores de cualquier tipo y gran cantidad de imágenes hechas por sus mismas manos, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia le llama así a la nación de Jerusalén. Dice, y sus cadáveres, dice, estarán en la plaza grande, la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Entonces ya hay idolatría entre el pueblo egipcio, pero también hay ya cosas relacionadas con la sodomía. Entonces, por eso es de que la Biblia la llama de esta forma. Dice Apocalipsis 11, capítulo 11, verso 9 y 10, dice: y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Dichos cadáveres de los dos testigos estarán en el centro de Jerusalén, serán exhibidos, ¿verdad? Serán expuestos. Algunos dicen que incluso todos los medios, tanto las redes sociales, medios de comunicación, radio, televisión, van a hacer público este gran evento. ¿Por qué? Bueno, pues prácticamente porque no los amaban, no los querían a estos dos testigos, ¿verdad? Mire, dichos cadáveres, como le decía, estarán en el centro de Jerusalén por 3 días y medio. Esto en representación del tiempo que tardó su testimonio, el testimonio de los dos testigos, y no se les dará como que permiso, ¿verdad?, a las personas de enterrarlos, a estos dos testigos. No se les enterrará por motivo de que ellos van a celebrar de que la bestia o el anticristo, que ya sabemos, los ha vencido o venció a aquellos que predicaban la verdad a la gente y que no querían aceptar el mandato, el gobierno o la religión del anticristo. Entonces para el anticristo esto va a ser como una victoria, y por eso precisamente lo va a hacer público. Por eso los dos cadáveres de los dos testigos van a ser publicados, expuestos, y van a salir a nivel mundial, de una cierta forma, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, radio, televisión, porque van a celebrar precisamente la victoria del anticristo sobre ellos. Ahora vea, en nuestros días, como en los tiempos finales, la gente no quiere escuchar la verdad, sino que van en busca de una doctrina que se ajuste a sus vidas, precisamente como la doctrina del anticristo va a ser más aceptada por la gente que la doctrina, obviamente, de los dos testigos. Son pocos hoy en día los que aceptan la corrección de la palabra de Dios sin incomodarse y se quedan donde se practica la sana doctrina
verdadera de Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto para confirmarles lo que les acabo de decir, de que en aquellos tiempos la gente va querer mejor escuchar la doctrina o las creencias o las palabras del anticristo que la palabra de Dios predicada por los dos testigos. Es por ello que una vez muertos estos dos testigos vencidos por el anticristo, ellos se van a enviar regalos, o sea, los gobernantes de la tierra se van a enviar regalos y se alegrarán por la muerte de aquellos que les reprendían y les exhortaban al arrepentimiento y al arrepentimiento para que se arrepintieran de sus depravados caminos, así como por todas las calamidades que habían traído a la tierra, todo para que la gente se volviera en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, mire, esto es una estrategia armada, obviamente, por el enemigo. Sabemos que esta supuesta victoria o falsa victoria que el anticristo tendrá sobre los dos testigos será efímera nada más. ¿Por qué? Porque resulta que en Apocalipsis capítulo 11, verso 11 y 14 habla de la resurrección, y no solamente de la resurrección, sino también del rapto de los dos testigos. Apocalipsis 11, verso 11 al 14 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Prácticamente como va a suceder con el rapto de la iglesia, mucha gente va a morir también cuando la iglesia sea arrebatada. Y vea, si usted se da cuenta, estos dos testigos oyen la misma voz que le dice a Juan: subid acá o sube acá. La misma voz les habla a ellos, y ellos se van en un rapto también hacia el cielo. Después de los 3 días y medio revivirán los dos testigos, y la gente que les vea resucitar les entrará un gran miedo, mis hermanos, y pánico. Después dice la palabra de Dios, que Dios los llamará para que suban directamente al tercer cielo. Y mucha gente que no creyeron en lo que estos varones estuvieron predicando, los que prefirieron adorar a la bestia, que en lugar de arrepentirse, vieron junto con el falso profeta y el anticristo, o verán junto con el falso profeta y el anticristo, que los dos ungidos de Dios subirán en una nube. Después la ira de Dios vendrá, ¿verdad? Después la ira del Señor vendrá de manera de un terremoto, y la tierra será sacudida con gran fuerza, y una 10ª parte de Jerusalén se derrumbará, y morirán 7,000 hombres de los que estén en Israel. Y los demás por esta causa entrarán en temor, y algunos, se dice que algunos darán la gloria al Dios verdadero o al Dios todopoderoso. Cabe mencionar que la segunda vida de estos dos grandes siervos de Dios en la tierra culmina, como culmina también la vida de la iglesia verdadera en la tierra, pues nada más ni nada menos que con un rapto o un arrebatamiento. Para los que estudiamos la Biblia, hermanos, sabemos que cuando Elías fue raptado a los cielos, esto fue considerado o es tomado por muchos teólogos como una figura demostrativa del rapto de la iglesia. Muchos predicadores y teólogos lo confirman así. El profeta Eliseo fue considerado como la figura demostrativa de una parte del pueblo judío que se queda a pasar la gran tribulación. Por eso le sucede a Eliseo el enfrentamiento con los osos que despedazan a 42 jóvenes. Estos 42 jóvenes significan los 42 meses que va a gobernar el anticristo con violencia, con guerra, con destrucción, y va a pelear en contra de, sus peores enemigos van a ser los hijos de Dios, ¿verdad?, que estén en esta tierra, o los que busquen a Dios, al Dios verdadero. En este evento de los dos testigos prácticamente se revela por parte de nuestro Señor Jesús a Juan, que el Señor Jesús le muestra a Juan en el libro de Apocalipsis, se revela la salvación de dos pueblos suyos, de los dos pueblos de Dios. Uno que es el pueblo elegido de Dios, que es el pueblo judío, y el otro pueblo que es la iglesia. Van representados también en este evento de los dos testigos.
Como por ejemplo, la iglesia es representada por Elías, como ya lo dijimos hace un rato, así como Eliseo representaba al pueblo judío. Entonces sabemos que Elías pasa a ser la representación de la iglesia que se va al cielo en el rapto. Y el pueblo judío, que sería el segundo pueblo, pasa a ser representado por Moisés. En este estudio que hemos titulado Los dos testigos, Moisés representa al pueblo de Israel en sentido figurativo, pero vemos ahí que todo culmina, tanto Elías, que representa a la iglesia, fue arrebatado. También Moisés con Elías va a ser arrebatado en el tiempo de la gran tribulación. Y todo este evento culmina de los dos testigos con un rapto hacia el tercer cielo, tal como la iglesia será raptada. Así que, mis hermanos y amigos, esta fue la cuarta y última parte de este hermoso tema llamado Los dos testigos. Ya sabe que si usted quiere ponerse en contacto conmigo, me encuentra en Facebook como Otillán el Caballo Blanco. En Twitter estoy como @el Caballo Blanco. Y en YouTube obviamente me encuentra como Unción del Espíritu, así con letras mayúsculas. Dios me lo bendiga, estamos en contacto, bendiciones, hasta pronto, chao.